aventureros, ¿cómo están? Hice una pausa acá porque quiero que este video vaya al grano, sin mucho arreglo, sin muchas cosas. Yo les tengo que revelar a ustedes lo que me pasó. Tuve una presolución de delito migratorio para Estados Unidos debido a algo que me sucedió y no quiero que te pase a ti, porque este canal se basa en esto, en entregarte herramientas que tú puedas aplicar cuando tú viajes, de conocimientos, mis experiencias, mis errores, aprender de mis errores también, para que ustedes no lo cometan. Resumidas cuentas, yo soy venezolano, estoy en mi proceso de ciudadanía acá en Estados Unidos, yo soy residente permanente por mucho tiempo, súper bien, yo viajo mucho por mi trabajo, por grabarle videos a ustedes y todo eso. Entonces fui a Venezuela a sacar mi pasaporte nuevo, porque el antiguo está súper sellado, se lo voy a mostrar. Mira cómo está esto. No le entraba por ningún lado hojas, está súper sellado. Y bueno, cuando yo viajé a Venezuela para sacar mi nuevo pasaporte, entregué obviamente el viejo. Y bueno, lo entré al país para que me dieran mi nuevo pasaporte, que es este que tengo en la mano, viejo, el nuevo. Y bueno, ya me vine para, de hecho, este viaje fue súper corto, fue de casi 24 o 26 horas. Yo salí de Estados Unidos, me fui vía Nueva York bajé a Colombia, crucé la frontera y fui a buscar mi pasaporte. Regresé a Estados Unidos y todo súper bien, llego a Nueva York nuevamente para hacer mi transferencia para Madison, que es donde yo vivo. Entrego mi pasaporte nuevo al oficial de seguridad, de migración, y él empieza a hacerme un montón de preguntas. Ya uno como viajero frecuente, uno sabe que te están haciendo preguntas piquis, o sea, así como que vamos a ver qué cosa es. Entonces yo le digo, ¿qué sucede? Entonces él me hace la pregunta que me llamó, y ahí fue cuando me dijo, está alerta. Él me dice, ¿desde cuándo eres residente permanente legal en este país? Yo le digo la fecha, yo soy residente desde tal fecha hasta el día de hoy, legalmente. Y me dice, ¿cómo me explicas esto? Y esto es el detalle que yo no quiero que te pase jamás a ti. La señorita, cuando yo ingresé a Venezuela, comete un error migratorio gravísimo, que es anteponer el sello de un país sobre el otro. Ella puso el sello de Venezuela sobre el de Estados Unidos. Y resulta ser que la fecha que yo le digo, que yo estoy residente legal en este país, desde esa fecha, es la misma fecha que ella me puso acá. O sea, se antepone, ¿no? Entonces, claro, se presta confusión. Gracias a mi Dios, que yo siempre ando con la verdad por delante, legal y todas las cosas, pude explicarle a él paso a paso los pasos migratorios que yo hice para poder obtener mi nuevo pasaporte. Le confesé todo lo que estaba sucediendo y que por yo no revisar también este detalle, no me percaté que ya había cometido este error. Y esa es la razón de este video. No quiero que esto jamás te pase a ti y que tú pases por... Esto me pudo haber costado a mí mi residencia en Estados Unidos, me pudo haber costado a mí una deportación. Y de eso se trata este canal y la visión, que nosotros te entreguemos a ti todas las herramientas necesarias para que tú viajes tranquilo, viajes seguro y al momento de una situación sepas cómo reaccionar. Entonces, si te llega a pasar esto, que un agente migratorio cometa este delito, porque esto no es legal, tú estás en todo tu derecho de exigir que te pongan el sello correcto. Ella tendría que anular este sello y ponerlo donde sí tenía espacio. Yo tenía una hoja todavía en mi pasaporte para que ella sellara, pero ella no buscó un mejor lugar que ponerlo sobre el sello de Estados Unidos. Entonces, a eso que yo voy, estén muy atentos cuando viajen, cualquier país, no solo Estados Unidos, Venezuela, siempre revisen sus sellos para que no les suceda esto y pasen un mal rato como lo viví yo. De verdad que la sudé de frío, pero gracias a Dios, como soy honesto y dije la verdad y todo, él les pudo entender y me dejó pasar y quedó todo en ese mal rato, vamos a decirlo así, pero no quiero que te pase a ti. Así que bueno, esa era la razón de este video. Está atento, no sale más, así que te invito a que te suscribas al canal porque tengo novedades próximamente, así que nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado esta experiencia.